El primer ensayo democrático, como lo denominan algunos expertos, desembocó en una guerra civil que cambió el rumbo de la historia de nuestro país. Hace poco más de 70 años, un 14 de abril de 1931, en las grandes ciudades de España ondeaba la bandera tricolor. Era la llegada de la Segunda República. Es algo realmente inédito en la historia contemporánea de España, sobre todo en nuestra historia del siglo XIX y de parte del XX, que estaba acostumbrada a los levantamientos militares, a los cambios de régimen fruto de la violencia de los levantamientos militares, el que se produjera esa transición de una forma tan festiva y de una forma tan pacífica. Unas elecciones municipales que en principio, insisto, se convocaban para renovar los ayuntamientos, se convirtieron por esta intención de los republicanos y socialistas, se convirtieron en el principio del fin de la monarquía de Alfonso XIII y el comienzo de una etapa nueva, de un régimen nuevo, algo que Paine llamó la primera democracia española. La República fue probablemente de los estados que nacieron en la Europa de entreguerras, es decir, desde 1919 a 1939, con una voluntad reformista más decidida. Entonces, ¿en qué consistía esa voluntad reformista? Consistía en transformar una sociedad y un Estado en que el elemento militarista o el clerical o el aristocrático, el del privilegio en definitiva, era predominante, convertirlo en una sociedad moderna. Andalucía es una región o una comunidad con una muy fuerte presencia del Partido Socialista, era ya uno de los baluartes electorales del Partido Socialista. De hecho, 1 de cada 3 diputados elegidos por Andalucía en la Segunda República era un socialista. Un territorio donde, sin embargo, en algunas provincias era muy fuerte el anarcosindicalismo, la CNT. Unas ciudades como Málaga, como Sevilla, como Cádiz, donde era también muy fuerte el republicanismo entre los sectores de la clase media, de la burguesía de aquellos años. Y un territorio donde existía también, como se vería en las elecciones de 1933 y como se vería a partir de julio del 36, una derecha también con un considerable respaldo social detrás. En una España en la que en muchas provincias la mitad de la población era prácticamente analfabeta, una de las primeras medidas que la Segunda República puso en marcha fue dignificar la enseñanza dentro de la escuela pública. La enseñanza estaba reservada en manos muy mayoritariamente de la Iglesia, reservada a las clases sociales más ricas, y entonces la cultura permitió que la República permitió que afloraran grandes intelectuales, grandes artistas que tuvieron un peso muy importante en lo que fue la divulgación de la cultura, quitar la cultura de ese reducto elitista y llevarla al pueblo. La creación de un sistema de escuelas laicas, el impuesto sobre la renta, la introducción del divorcio o el derecho al voto de la mujer fueron algunas de las medidas emprendidas. Una de sus asignaturas pendientes, la reforma agraria. Algunas fueron claramente positivas. La reforma del ejército. La reforma, por ejemplo, educativa. Pero otras contribuyeron, otras o no estuvieron bien hechas, como fue el caso de la reforma agraria, o estuvieron hechas de tal manera que restaban más que sumaban, ¿no? Por ejemplo, en materia religiosa. Es decir, que teniendo un balance positivo, también hubo un balance negativo en las reformas. No en el hecho de las reformas en sí, sino en la manera de realizarlas. Por ejemplo, se prohibió a las órdenes religiosas la enseñanza, cosa que en un contexto liberal no es imaginable, ¿no? Una reforma agraria que tendría que conceder tierra a los campesinos. Se crearon muchas expectativas sobre este punto, pero que luego no se cumplieron, y ese fue uno de los graves defectos de la República.
En el caso de Andalucía, la República se encontraba con problemas heredados de 100 años atrás como mínimo. Una gran masa de campesinos sin tierra, jornaleros y un pequeño grupo de medianos y grandes propietarios. Una situación, en suma, explosiva en el campo, si tenemos en cuenta las expectativas que la Segunda República trae consigo. La creencia por parte de muchos campesinos de que se va a producir un reparto de la tierra y la frustración de esas expectativas por parte de la Segunda República. Solamente en 1936 sí hay una masiva ocupación de fincas que va a quedar alterada a partir de julio del 36, salvo en la zona de Andalucía que queda en manos de la República, que empieza todo el tema de las colectivizaciones, aunque es un fenómeno ya mucho más complejo, ¿no? Las elecciones del 33 habían supuesto un giro a la derecha. Los historiadores aluden como posibles causas determinantes la orientación del voto de la mujer por el peso de la Iglesia y la abstención del anarquismo. Actualmente se apunta a la influencia que tuvo el propio sistema electoral. Era un sistema electoral mayoritario que premiaba a aquellos partidos que se presentaban agrupados. Y la derecha, en 1933, tuvo la habilidad de formar candidaturas entre la CEDA, el partido de la CEDA de Gil Robles, el Partido Radical de Lerroux y otros partidos republicanos de derechas, como el Partido Conservador de Maura, mientras que los socialistas, que era el partido mayoritario, se presentan solos a las elecciones. No obstante, más allá de la naturaleza del sistema electoral, la democracia estaba en marcha. Fuimos uno de los pocos países que tuvo una experiencia democrática en los años 30. Es decir, hay que pensar que el número de seres humanos que vivían en democracia en los años 30 era un porcentaje muy reducido de la población mundial, el 15 o el 20%. Bueno, entonces esos fueron nuestros primeros pasos, ¿no? Tenemos razones para estar orgullosos de ello, pero también tenemos razones para aprender, porque la historia no es que sea exactamente maestra de la vida, pero la historia nos enseña cómo son los seres humanos y que se pueden cometer los mismos errores, ¿no? El alzamiento militar del 18 de julio del 36 no impidió que los republicanos mantuvieran su sueño, el sueño de nuestra primera democracia. Fueron necesarios 3 años de guerra civil y 40 años de posguerra para intentar hacerlo desaparecer. Los cursos que se han celebrado estos días en la sede iberoamericana de La Rábida. A su término quisimos sacar las conclusiones del seminario y hablamos con sus profesores y alumnos sobre el periodo republicano español del siglo XX, el papel actual de la monarquía y la vigencia de ambas formas de gobierno. Etimológicamente, república significa la cosa pública y hace alusión a que las necesidades de los ciudadanos tienen que estar en manos de los propios ciudadanos. Implica a mucha gente participando en la gestión de los asuntos que afectan a la población. La monarquía hace alusión al mandato de una sola persona, por lo tanto es un concepto mucho más restrictivo. La cultura de la Segunda República supone una edad de oro en la que hay una implicación, un proceso de identificación entre los poetas, escultores, artistas en general con el pueblo. Esto llega a su máxima expresión durante la Guerra Civil, con la expresión del nuevo romancero popular, en la que poetas como Rafael Alberti, como Federico García Lorca pasan a ser auténticos héroes populares para las masas obreras y de clases medias, y por otro lado, los artistas, a su vez, conciben al pueblo por primera vez como un ser adulto, como alguien maduro, perfectamente capacitado y preparado para ser receptor y protagonista de las actividades culturales. La Segunda República supone para las mujeres un paso de gigante en la historia de España. Las mujeres llevaban ya tiempo luchando por las libertades, pero la primera vez en la que se le permite actuar de una manera activa en la vida pública va a ser precisamente con la Segunda República, sobre todo con el voto femenino, que va a ser una cosa básica.
Sorprende de la Segunda República en la participación activa, se ve bastante en actos públicos, en vida pública, en terreno laboral, y sobre todo ese corte de la participación de la mujer tras los 40 años de dictadura. Yo creo que todavía en muchísimos aspectos la mujer no ha recuperado las cotas de libertad que pudo alcanzar en algunos terrenos en la Segunda República. Monarquía o república. Sí. Yo siempre digo que si se me pregunta a título personal, yo digo que república. Es decir, si me tengo que definir desde el punto de vista individual, como ciudadano. Desde el punto de vista histórico, desde un punto de vista político, lo que existen son valores democráticos y lo que existen son valores ciudadanos. Desde esa perspectiva, pues probablemente una monarquía pueda cumplir también con esas condiciones que se exigen también a una república. Pues yo creo que más que el rey fueron todas las fuerzas políticas de España, porque fue simplemente una nueva apuesta, pero esta vez no fue una apuesta por un grupo sobre los otros, como fue la Segunda República. Fue un poco una apuesta de los grupos de izquierda para intentar contrarrestar el enorme poder que tenía la derecha. El golpe de Estado, la sublevación de julio del 36, pues fue todo lo contrario. Sin embargo, aquí fueron todos los grupos, todos los sectores políticos de España los que se pusieron de acuerdo. Y lo que más llamativo fue que partiendo totalmente del aparato franquista se retomaron algunas cosas de la Segunda República y lograron un Estado válido para la inmensa mayoría de las sensibilidades políticas, aunque todavía quedan algunas que no lo aceptan, pero eso ya es otra historia. El papel del monarca en este país. Bueno, yo creo que la monarquía, la opinión pública suele decir que tiene un papel muy importante, pero claro, todas estas cosas también son construcciones sociales. De hecho, cualquier cosa que contribuya a dar cohesión a una sociedad lo podemos considerar positivo. Pero las cosas vienen un poco dadas por el devenir histórico y tal vez no podemos pensar ahora objetivamente si sería mejor monarquía o república, sino que de hecho nos lo encontramos como algo dado, cohesiona socialmente y se tiende a valorar como algo interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener cierto relativismo para pensar que hay cosas que tienen interés, pero que podrían ser de otra manera. Plantearse la cuestión de si hoy podemos pensar en España en una tercera república, yo creo que es una cuestión que no tiene fácil contestación, o también se puede plantear desde una distinta perspectiva, es decir, que no parece ser viable. No parece ser viable porque la monarquía española actual tiene una aceptación muy importante social, popularmente, y además por parte de los poderes constituidos existentes. Desde esta perspectiva, si utilizamos la imagen que tenemos de la Segunda República y cuando se planteó, claro, allí las cosas eran muy distintas porque había una sociedad que, rechazó la monarquía como forma de gobierno. Después de Juan Carlos, ¿qué? Pues yo creo que el problema no es Juan Carlos, después de Juan Carlos, que el objetivo que se debe de poner la gente no es superar la monarquía. Yo pienso que la monarquía es ilegítima, o sea, es una cosa que por una persona, por nacer, tenga ya determinado cómo va a vivir, qué tiene que hacer, cuáles son sus funciones, cuál es su posición de cara a la sociedad. Eso no me parece justo, pero tal y como están las cosas, el marcarse como objetivo acabar con la monarquía no tiene que ser el principal objetivo. A mí en clase en muchas ocasiones me preguntan los alumnos para qué sirve el rey y cuáles son las funciones que tiene el rey. Es una pregunta reiterativa. Yo suelo responderles no a la gallega, pero sí de una manera que intento motivar en ellos
alguna actitud que vaya más allá de la mera opinión que podemos tener en la barra de un bar, y es pedirles que por favor se lean la Constitución, que lean aquellos artículos que hablan de la figura del rey, que hablan de la monarquía y que vean estrictamente cuáles son las funciones del rey. En definitiva, que sepan que es una monarquía parlamentaria, puesto que es la forma en la que se define nuestro país, y que sepan cuáles son las funciones que tiene un monarca dentro de un sistema parlamentario, y que son fundamentalmente unas funciones de carácter representativo, de carácter institucional y de carácter moderador. Además de una completa programación de cursos, la Universidad Internacional de Andalucía prepara un verano lleno de actividades donde cabe la academia, la diversión de este periodo histórico. Y entre ellos se habló, por supuesto, de la figura del jefe de Estado, don Niceto Alcalá Zamora, una persona clave en la evolución de la etapa republicana y a la que, sin embargo, no se le reconoció su labor desvirtuada por 40 años de régimen franquista. Con la historia del primer presidente de la República cerramos el ciclo de reportajes sobre el citado curso y nos despedimos hasta mañana. En esta casa de Priego de Córdoba nació don Niceto Alcalá Zamora el 6 de julio de 1877. Hoy es una casa museo que encierra la vida del que fuera primer presidente de la Segunda República Española y una de las personalidades políticas más insignes de nuestra historia contemporánea. A pesar de su celebridad, su figura cayó en el intencionado olvido franquista. Un político de la Restauración, un político republicano, una persona que sufre el exilio después de la Guerra Civil, en definitiva una persona que cumple con todas las características de lo que ha sido buena parte de la vida política española del siglo pasado. Toda esa obra desaparece de la escena y de la mente de las personas. Y como el propio dictador hablaba en el 42, había que cambiar la mentalidad de los españoles. Pero con don Niceto no hablamos de olvido, hablamos de tergiversación, de formación y manipulación, sobre todo, de su obra. Más bien lo podríamos situar como una persona de clase media, lo que podríamos llamar una clase media acomodada. Su padre es una persona que trabaja en el Ayuntamiento de Priego, su familia tiene unos ciertos medios dentro de lo que era la localidad de Priego, aunque no llegaba a pertenecer a lo que podríamos denominar como la alta burguesía de Priego. Alcalá Zamora estudió el bachillerato como alumno libre, solamente iba a los exámenes a un pueblo cercano, a Cabra, a examinarse al instituto. Lo hizo como alumno libre, se desplazaba a lomos de burro a los exámenes, un burro que se llamaba Sagasta, según dice él en su memoria, y que pertenecía a su tío. Cuando llegaba al final del año, era normal, siendo presidente de la República, que devolviera al Ministerio de Hacienda una parte del presupuesto que se le había asignado a la presidencia. Es decir, le sobraba dinero del presupuesto y lo devolvía. Se inicia como político junto a Romanones en el régimen de la Restauración. Fue diputado en las Cortes por la Carolina, ministro del gobierno de García Prieto en 2 ocasiones y firme opositor de la dictadura de Primo de Rivera. Pero pronto se dio cuenta de la necesidad de abanderarse como republicano. El 13 de abril del año 30, Alcalá Zamora, en el Teatro Apolo de Valencia, pronuncia un meeting, un discurso, una conferencia, como queramos llamarlo, en el cual dice: entre las distintas soluciones que hay en este momento, la única solución para España es la República. Y yo, aunque he sido el ministro de la monarquía, yo reclamo el derecho y el deber de ser republicano. Fue una evolución la que experimenta a lo largo de los años 20, de tal manera que su defensa de los principios jurídicos democráticos, su defensa de un sistema representativo, su defensa del sistema parlamentario, lo llevaba a negar la realidad política de ese momento. La realidad política era un dictador, Primo de Rivera, que estaba como dictador porque contaba con el apoyo del rey. Ha desaparecido la dictadura, ahora está Berenguer, muere Primo de Rivera en el exilio y dice, pero esto sigue exactamente igual. Ya no está la dictadura, ya no está Primo de Rivera. ¿Quién es el responsable ahora? El único responsable es el rey.
de esta situación. Luego, la única alternativa que queda jurídica y políticamente es la República. Aprobada la Constitución en diciembre, se ve que quizás la única solución viable que hay es la de que sea él quien ocupe la presidencia de la República. Un hombre moderado, una persona de orden, con experiencia política, que ha sido diputado mucho tiempo y que tiene suficientes conocimientos jurídicos. Tuvo siempre dificultades de entendimiento muy grandes, en lo personal y en lo político, con Azaña, que tuvo problemas de entendimiento muy graves también con Lerroux, que son dos presidentes de gobierno muy importantes. Pues eso provoca que su actividad como presidente de la República fuese en ese sentido muy controvertida y, sin embargo, siempre recogida popularmente, muy bien recibido en todos sus viajes, proclamado siempre por todas partes por las que iba. Alcalá Zamora, su gran proyecto era conseguir que la gente de orden, que los procedentes de la monarquía, que los sectores conservadores se vincularan a la República. Fue al mismo tiempo su gran fracaso, porque los sectores conservadores en ningún caso acabaron unidos a la República, todo lo contrario. El 7 de abril de 1936, Alcalá Zamora es destituido por las Cortes, coincidiendo casi con el final de la vida política de la República. Don Niceto marcha de viaje con su familia cuando estalla la Guerra Civil y se convierte automáticamente en un exiliado juzgado por el régimen del dictador Francisco Franco. Ya nunca volverá a España y ni siquiera quedará su memoria. La sentencia, que es donde comienza prácticamente la destrucción de la memoria republicana y la destrucción de la memoria de don Niceto, es la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas que se falla en el 41, en el que a don Niceto se le acusa, se le culpa, pues prácticamente todo lo que hoy serían los mayores honores en democracia, ¿no? De haber llevado a cabo la República, de haber frenado la subversión o el levantamiento del 18 de julio. Creo que el exilio es una de las condenas más duras que hay. No obstante, a don Niceto en varias ocasiones se le intenta convencer para que venga a España en la época de Franco. Si don Niceto aceptaba el venir a España en ese momento, significaría dos cuestiones. Primero, reconocer que la triste sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas era cierta, y en segundo lugar sería un reconocimiento al régimen de Franco. La visión que yo tengo de don Niceto es la de una persona, sobre todo, honesta, de una rectitud íntegra. Creo que no hay ningún enemigo, por muy acérrimo que sea de don Niceto, que le tache de deshonestidad, algo que en los tiempos que corren pues es bastante importante, que creo que se adelantó en muchos de sus planteamientos al periodo casi que estamos viviendo en la actualidad.